Les bendiga, hermanos. Mucho frío en esta mañana, pero el Señor está aquí. Está con nosotros para amarnos, para bendecirnos cada uno de los días de nuestra vida. Así que vamos a meditar en la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a estar leyendo en el capítulo 1 del libro de Génesis, versos 1 y 2. Ese libro todos lo encuentran rápido. Hágase la luz, es el título de nuestro mensaje de hoy. Hágase la luz. Génesis 1, versos 1 y 2. Dice, hermanos, así en las Escrituras: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Pueden sentarse, hermanos. El libro de Génesis es conocido como el libro de los principios. La palabra misma, Génesis, significa origen o principio de algo. En este libro se nos describe a todos nosotros el principio de la historia de la creación. En cuanto el ser humano abra las Escrituras, se encuentra con esta declaración maravillosa: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Decimos que esta es una declaración maravillosa porque nos pone en contacto con la eternidad de Dios. ¿Por qué decimos que nos pone en contacto con la eternidad de Dios? Porque nos deja saber de que antes de que el mundo fuera, Dios ya estaba sentado en su trono. Es decir, Dios es antes que la creación, porque Él es eterno. Y que Él sea eterno implica que no tiene principio ni fin, que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es un Dios eterno. Por lo tanto, ese primer versículo contiene una verdad impactante. Pero inmediatamente después, en el verso 2, se nos hace saber que la tierra estaba desordenada y vacía. Y esto nos plantea una serie de preguntas que no son tan fáciles de contestar. Pero independientemente de cuáles hayan sido las causas de que la tierra se encontrara en aquella condición, lo cierto, hermanos, es que no podemos negar que el momento preciso en el que nosotros estamos leyendo, todo era un caos, todo era un desastre. Era un desorden universal. Nada tenía pies ni cabeza. La tierra estaba en una condición desastrosa, en una condición caótica, en una condición totalmente desorganizada. En ese momento tan terrible aparece la persona del Espíritu de Dios, que se mueve, dice, sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: hágase la luz, y se hizo la luz. Este primer momento, hermanos, de acción de parte de Dios con respecto a su creación, nos descubre a nosotros algunas verdades que pueden resultarnos importantes para nosotros como Iglesia de Cristo en este principio de año 2024. ¿Cuáles son algunas de esas lecciones? La primera de ellas es que solo el Espíritu Santo puede poner orden en el caos del mundo el día de hoy. La tierra dice que estaba desordenada y vacía, y eso describe un desorden total, un caos indescriptible. Desordenada nos sugiere la idea de que aquella creación no tenía utilidad alguna. Si ustedes se fijan, cualquier acción que se quiera llevar a cabo, si no se lleva con un orden, no funciona.
Nada funciona si no hay un orden. Nada funciona si no hay una organización. Nada funciona si no se ordenan los pasos, si no se ordenan las ideas, si no se ordenan las fuerzas. Nada puede funcionar. Por lo tanto, aquella tierra, hermanos, estaba en un estado tal que no era útil para nada. Vacía, porque no solo dice que estaba desordenada, sino también vacía. Vacía apunta al hecho de que en aquella tierra, en el estado en el que se encontraba, no había manera de que de ella brotara la vida. Era una materia inerte, muerta, que no podía generar vida. Ella no podía revivir por sí sola. Ella no podía ser restaurada por sí misma. Necesitaba que alguien le infundiera vida. Y esto es lo que iba a hacer justamente el Espíritu Santo de Dios. Y para comenzar ese proceso de volver a darle vida a aquella creación, comienza por el principio. Hágase la luz. Si no se podía ver con claridad aquel desorden y aquel desastre, no había manera de repararlo. Nadie puede arreglar un desorden si no lo mira con claridad, si no sabe exactamente qué es lo que está pasando. Por lo tanto, lo primero que Dios hace, lo primero que Dios ordena es: hágase la luz. Porque las tinieblas lo llenaban todo y no permitían ver el desastre que se había generado. Era necesario verlo con claridad para comenzar a remodelar aquella creación y llevarla otra vez a una creación que fuera fuente de vida. El Espíritu Santo cumplió aquella función y se hizo la luz. Cumplió aquella primera gran voluntad del Padre de que se hiciera la luz, y entonces la mirada escrutadora del Todopoderoso se posó sobre aquella creación y la restauración de la tierra comenzó. Aquella restauración sería perfecta. Por eso nosotros vamos a leer en el resto del capítulo que cada día de la creación Dios dice: y vio Dios que era bueno. Segundo día, y vio Dios que era bueno, porque toda aquella creación sería buena, sin imperfección, sin defecto, sin maldad, sin nada que la arruinara. Hasta que el pecado original se consumara, todo iba a ser bueno en gran manera. La creación iba a ser, hermanos, una fuente de vida. Se diseñaría para que generara vida continuamente. Pero en aquella tierra, así como se encontraba aquí en el verso 2, no había nada que pudiera generar vida. No había nada que hubiera generado un admirable gozo por la creación de Dios. Pero la luz se había hecho y la nueva creación había comenzado para glorificar el nombre de su Creador. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque si nos fijamos, con la vida del ser humano sucede algo muy parecido. La gran batalla del pecado en contra de la creación de Dios continúa. Nunca se ha detenido a lo largo de los siglos. Y el gran objetivo del ataque del enemigo es su creación. Y dentro de ella, su creación más magnífica, más extraordinaria y más amada, el ser humano. Pero cuando examinamos los tiempos que estamos viviendo, tenemos que aceptar que pareciera que la batalla la está ganando el mal. Y que el mundo, hermanos, está perdiendo el sentido de vivir para entregarse al error, a la equivocación y sobre todo al desprecio a Dios. Dios nos dio la vida para que la disfrutáramos en su compañía, pero desde aquel momento en que la raza humana consumó el pecado original, desde aquel día en que nuestros primeros padres, Adán y Eva, cometieron aquel pecado en el capítulo 3 de Génesis, desde que la humanidad fuera engañada por el tentador, nos enemistamos con Dios. Nació la enemistad en el corazón humano. Los años pasaron y esa enemistad crecía.
y nosotros mismos fuimos alcanzados por esa enemistad. Si recordamos nuestra vida antes de conocer a Cristo, todo estaba desordenado y todo estaba vacío. Espiritualmente estábamos desordenados y vacíos. Estábamos desordenados porque no sabíamos encontrarle un orden ni un propósito a nuestra vida. Y lo que hacíamos entonces era distraernos con las dichas o los placeres que nos pudiera ofrecer el mundo. Nos entregamos a ellos y eso solo trajo más confusión. Eso solo trajo más desastre. Eso solo trajo más caos. Estábamos verdaderamente vacíos. Estábamos desordenados porque nunca encontramos un propósito que nos llenara, un propósito que nos diera un verdadero deseo de vivir. Aunque practicábamos alguna religión, su beneficio duraba escasamente la hora o menos de una hora que semanalmente se le dedicaba a la práctica de aquella religión. Pero una vez finalizada la actividad religiosa, volvíamos al mismo caos, volvíamos a la misma vida vacía. Y seguramente que en aquel momento, si buscáramos en nuestras almas, no podríamos afirmar que estábamos vivos. En realidad estábamos muriendo cada día más, alejados de Dios. Pero un día apareció el Espíritu Santo de Dios y se hizo la luz. Un día el Espíritu Santo nos iluminó nuestra realidad y nos dimos cuenta de cuánto habíamos destruido, de cuánto habíamos arruinado aquella vida que Dios nos había dado. La luz de la palabra dejó expuesta nuestra verdad. Pudimos contemplar el desastre de nuestra vida y nos dolió en nuestro corazón. Nos dolió que hubiéramos destruido tanto. Nos dolió que estuviéramos viviendo en aquella continua confusión, en aquella continua falta de orientación en nuestra vida. La luz finalmente se había hecho e iluminó nuestra realidad y la pudimos ver con nuestros ojos. La luz de la palabra nos descubrió nuestra verdadera condición y nos descubrió que necesitábamos de un Dios que nos amara, de un Dios que nos perdonara, de un Dios que nos diera una vida nueva. El mundo de hoy, hermanos, se ha engrandecido. No podemos negar que el hombre de este tiempo ha alcanzado alturas jamás imaginadas. La tecnología, las ciencias, el conocimiento hoy en día es algo verdaderamente impresionante. Impacta darnos cuenta, hermanos, de la manera como la ciencia humana ha crecido, cómo la tecnología ha llevado al hombre a dominar tantos fenómenos y tantas situaciones naturales que el ser humano ya casi se siente Dios. El mundo de hoy tan engrandecido, hermanos, ese mundo tan desarrollado científicamente, tan desarrollado económicamente, sigue siendo, hermanos, un mundo capaz de llevar a cabo o de promover los actos más corruptos, más violentos, más degradados que nos podamos imaginar. Un ejemplo de ello son las guerras. Ese mundo tan grande, ese mundo tan magnífico, ese mundo tan extraordinario es un mundo capaz de destruirse unos a otros sin ninguna misericordia, llenos de odio, llenos de violencia, llenos de desprecio por la vida humana. Cuando nosotros examinamos el mundo de hoy detenidamente, tenemos que aceptar, hermanos, que la muerte reina en el mundo de hoy. Reina en los países grandes y en los países pequeños. Reina en los países pobres y en los países ricos.
reina entre la gente que no tiene preparación y reina entre la gente que llena las escuelas más afamadas de la tierra. En todas las áreas de la sociedad, la violencia se ha vuelto Dios. Si ustedes se fijan, las noticias hoy en día nos comunican a nosotros los actos más violentos con toda claridad y sin ocultar nada. Lo único que nos ponen ahí, nos avisan que las imágenes son fuertes. Y de ahí para allá nos muestran todo. Nos muestran cómo las naciones se matan unos a otros en las guerras. Nos muestran cómo los hombres comunes se pelean por un estacionamiento y le quitan la vida a otro. Y nos transmiten las imágenes con toda claridad. Nosotros como adultos no nos ponemos a pensar que nuestros niños están creciendo en un mundo que mira la muerte, que mira el quitarle la vida a otro ser humano como algo muy común y corriente. Ya no es algo extraordinario, ya no es algo condenable, ya no es algo preocupante, es parte de la vida como cualquier otra cosa. Este caos, hermanos, es terrible. Esta generación está desordenada y vacía, pero hay una cosa importante: el Espíritu Santo se sigue moviendo sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu Santo sigue obrando para que la luz de Dios ilumine esta realidad y el mundo tenga conciencia de la forma tan despiadada, tan inmoral, tan inhumana en la que se está viviendo la vida hoy en día. Por eso, hermanos, el Señor le encargó a sus discípulos que fueran por todo el mundo y predicaran el Evangelio, porque esta era la única manera en que el mundo iba a poder contemplar su realidad. Los tiempos de hoy son muy malos, pero en estos tiempos tan malos, la palabra de Dios sigue siendo eterna. Y el Señor nos hizo a nosotros una promesa en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es una promesa tremenda, hermanos. La palabra Hades en las Escrituras define aquel mundo de los muertos, aquel lugar donde van todos los que ya dejaron este orden terrenal. El Hades es la palabra con la que se refiere la Escritura al mundo de los muertos. ¿Y qué quería decirnos entonces el Señor con estas palabras que aparecen en Mateo 16? Las puertas del Hades no resistirán a la iglesia. Lo que nos quería decir es que si la iglesia de Cristo se levanta y predica la palabra, va a destruir las puertas que protegen a este mundo muerto y que mantiene a las multitudes encerradas en ese mundo de muerte. Las puertas del Hades no van a resistir, pero que no resistan las puertas del Hades implica que hay que atacarlas, que hay que destruirlas, que hay que hacerlas caer. Pero si la iglesia de Cristo no predica, el mundo permanece cómodo, confortable, encantado, encerrado en ese mundo de muerte, y las puertas del Hades le protegen. Si la iglesia de Cristo no se levanta, hermanos, y comienza a predicar, el mundo no tiene esperanza. Pero reconozcamos una cosa: la iglesia ha perdido su afán evangelístico. La iglesia ya no quiere buscar al pecador. La iglesia ya no quiere salir a proclamar el Evangelio de Cristo como la única respuesta para este mundo. Y si nosotros no predicamos, este mundo no tiene esperanza. Si nosotros no compartimos que hay un Dios que vive y que reina, y que es un Dios que ama a la raza humana, este mundo no tiene esperanza.
No tiene esperanza a menos que la iglesia de Cristo se ponga en pie, cumpla su misión y comience a anunciar el evangelio, porque solo hasta que el evangelio ilumine la realidad de este mundo podrá tener esperanza para el futuro. Hay que levantarse. La iglesia del Señor tiene que recuperar su vocación evangelística, porque nació el domingo de Pentecostés hace más de 2000 años para proclamar el evangelio. Esa es su más importante función. La iglesia tiene que levantarse y proclamar ese evangelio, o de otra manera este mundo de muerte está destinado a morir. En segundo lugar, el Espíritu Santo hace la obra sin que nadie le ayude. Ustedes leyeron ahí, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No se nos dice que hubiera alguien más con él, que le estuviera ayudando en aquella primera tarea de iluminar el caos en el que se encontraba la tierra. Fue una obra portentosa en la que nada favorecía la obra del Espíritu de Dios. Imagínense, ni siquiera había luz, todo era tinieblas. El Espíritu Santo no encontró nada que le facilitara la tarea de poner orden en aquel caos. Todo le era contrario. No se nos dice que hubieran ángeles que hubieran preparado anticipadamente aquella tierra caótica para que apareciera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llegó solo, con su propia persona únicamente, y se comenzó a realizar aquel cambio maravilloso. Todo le era contrario, las tinieblas lo llenaban todo, pero Él era la luz. El desorden lo llenaba todo, pero Él pondría orden en aquel caos, porque es el Espíritu de Dios y es todopoderoso para transformar la realidad de la tierra. Para nosotros, hermanos, sucede algo muy similar. Cuando Cristo encuentra al pecador, sucede algo muy parecido. Porque quien convence al hombre de su condición es el Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo nadie le ayuda. Nadie hay con él para convencer el corazón endurecido del pecador. Nadie hay con él para redarguir al hombre de pecado. Nadie puede convencer al ser humano de su necesidad de salvación. Ustedes saben bien, hermanos, que no hay persona que pueda convencer a un pecador de que necesita ser salvo. Nadie lo podrá convencer. El único que lo puede convencer es el Espíritu Santo. Él es el único que lo puede redarguir de su pecado. Por eso dice la Escritura: no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No se trata de forzar a nadie, no se trata de obligar a nadie, no se trata de someterlo por amenazas, por miedos, por temores. No, hermanos, el único que lo va a convencer es el Espíritu Santo de Dios, y lo va a convencer con amor y no con miedo, no con terror ni con angustia, sino con amor y con misericordia. Cuando el Espíritu Santo comienza a tratar con el pecador, todo lo tiene en contra. Él es la luz, pero el hombre vive en tinieblas. Él quiere traer vida y vida en abundancia, pero el hombre vive adorando la muerte. Imagínense que hoy hay hasta un culto a la Santa Muerte. Tal es la forma en que el hombre se ha entregado a morir en vez de vivir, porque vive en un ambiente de muerte. Pero el Espíritu Santo de Dios quiere traerle vida y vida en abundancia, pero no lo puede entender a menos que el Espíritu se lo deje ver. Él quiere traer vida, pero el hombre cree más en la muerte.
La naturaleza humana, hermanos, exhibe hoy un corazón de piedra con respecto a las cosas de Dios. Es cierto que el corazón del hombre se ha endurecido. Es cierto que nunca como hoy el hombre ha rechazado la persona de Dios en su vida. Y pareciera, hermanos, que ese corazón duro nadie lo puede romper. Yo les puedo decir en esta mañana que no hay hombre que lo pueda romper, pero el Espíritu Santo lo puede quebrantar para rehacerlo de nuevo y llenarlo del amor y de la misericordia de Dios. En una ocasión, un obrero automotriz, él trabajaba ahí donde hacían vehículos. Habían recibido un material sumamente duro y resistente para fabricar vehículos. Él quiso cortarlo y usó todas las herramientas que tenía y no pudo. Tuvo que llamar a su supervisor y decirle: mire, ha llegado este material, pero no lo puedo cortar con nada. Su jefe, que era todo un experto, le dice: venga para acá. Esto solo se puede cortar con un diamante, porque es la piedra más dura que existe. No hay otra piedra en toda la faz de la tierra más dura que un diamante. Él usó un diamante y lo cortó perfectamente. El problema nuestro, le dijo su jefe, es que nuestras herramientas no son lo suficientemente fuertes para cortar este metal, pero el diamante sí puede. Fíjense que lo mismo hizo Jesús con sus discípulos. Él sabía que iba a dejar a sus discípulos en un mundo endurecido con respecto a las cosas de Dios. Iba a dejarlos en un mundo donde los moradores de esa tierra tenían el corazón hecho de piedra a base de rebeldía y de desobediencia. Entonces les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué les dijo esto? Porque el Espíritu Santo viene a ser el diamante de nuestra ilustración. El Espíritu Santo es el único que puede romper ese corazón tan duro. Necesitamos el Espíritu Santo. Este año 2024 debería significar para la iglesia la búsqueda de la participación activa del Espíritu Santo en todos sus planes, porque solo el Espíritu Santo puede quebrantar el corazón de piedra de esta generación. No hay hombre que los pueda convencer, no hay situación que los pueda convencer, no hay milagro que los pueda convencer. La gente en el mundo, hermanos, mira milagros. La gente en el mundo mira cómo su compañero de borrachera ahora predica la palabra y es libre de los vicios y no le hace nada. Escucha el testimonio de personas que padecen de enfermedades terminales y son sanadas por Cristo y no le hace nada. Ese corazón está endurecido. Él mismo en el mundo las personas experimentan la misericordia de Dios. Enfrentan momentos difíciles en sus vidas, accidentes y cosas terribles y salen ilesos. Y cuando todavía están asustados dicen: Dios me salvó. Pero después de eso no les hace nada. Porque ni los milagros. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? Cuando el rico los dos fueron al Hades. Cuando el rico les dice: vayan y avísenles a mis hermanos que es cierto que hay vida después de la muerte. Abraham les dijo: a los profetas tienen, a ellos oigan, porque ni aunque los muertos regresaran, no creerán. El Señor les estaba diciendo: si no escuchan el evangelio, no tienen salvación. Porque ni aunque los muertos les vengan a jalar las patas, no van a creer. Lo que necesitan es escuchar el evangelio. A los profetas tienen, a ellos oigan, porque ahí está la clave de la salvación.
¿Y quién es el que tiene ahora los profetas? La iglesia de Cristo Jesús. La iglesia es la que tiene esa encomienda de anunciar este mensaje de salvación al mundo. Y necesita el Espíritu Santo, porque nosotros predicamos, pero quien convence es el Espíritu Santo. Quien quebranta el corazón es el Espíritu Santo. Por eso es que este año es un año en que la iglesia debe buscar la presencia activa del Espíritu Santo, para que cada vez que proclamemos el Evangelio de Cristo se haga la luz. El Espíritu Santo ilumine la realidad de cada persona y el mundo entienda que solo en Cristo hay esperanza. Por lo tanto, hermanos, para la iglesia este nuevo año significa un gran desafío. El mundo está pasando por tiempos muy oscuros, muy difíciles, muy caóticos. La tierra está desordenada y vacía, pero el Espíritu Santo sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, si nosotros proclamamos el Evangelio y clamamos al Espíritu Santo, Él va a redarguir los corazones de pecado. Y esta es la única esperanza del mundo en el que vivimos. Asumamos nuestro compromiso, asumamos nuestra vocación como cristianos, proclamemos el Evangelio, pero busquemos al Espíritu Santo, porque Él es el que va a convencer al mundo de que necesita a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque ciertamente